que las series son muy cortas. Entonces, para algunos países, aquí nosotros estamos arrancando de 70. Entonces no tendríamos 5 años, sí. Todavía no se alcanza a completar. Pero igual está dando 70, 80 años. Sí. ¿Y qué es lo que puede hacer que sea más lento o más rápido? ¿Qué tipo de Buena pregunta. ¿Por qué uno anda tan rápido y otro anda despacio? Hay algo que es bastante interesante en el caso de Japón y de Alemania. No sé si eso sea el elemento claro. Tanto en Alemania como en Japón hay algunas medidas de protección con los desempleados que pueden explicar que no se caiga tan fuerte. Eso se ve en está que... atenuado el impacto del ciclo. Sí. Sería ese el tema. Política de Estado que atenúa el impacto del ciclo. Sí. Ahora, nuevamente, cualquier generalización exigiría trabajar simultáneamente en la historia de cada país y al mismo tiempo la historia del mundo. Este es un trabajo como para Fernand Brodel o alguno de sus discípulos como Vale. Ahí está Corea también, ¿no? Sí. Está planteando el caso del entramado, digamos, entre los bancos y las empresas. Están todas enganchadas, en definitiva. Sí. En el caso de Japón es claro que los Keiretsu suelen tener, los más grandes, suelen tener un main bank. De modo que ese nexo entre bancos y empresas está. En Corea puede haber algunas pequeñas variaciones, pero no sé hasta qué punto lo viene a explicar esto. Ahora, el papel de los grupos, el papel de la organización de los capitalistas era una hipótesis. La hipótesis alternativa más fuerte es que lo que importa no es cómo estén organizados los capitalistas, sino cómo es la relación laboral. Digamos que si uno es marxista, probablemente uno le daría más peso a esa. Acá seguramente eso es demasiado feminizado para el modelo. Te puedo dar una preguntita, digamos, una duda que tengo, leí el texto de Harvey y desde antes tenía la duda, ¿no? El modelo original de Goodwin, como vos decías, está pensado en términos reales, por lo tanto está digamos, involucrado en una ley de Say. Él lo hace a propósito, incluso de alguna manera, pienso yo, deduciendo que puede haber ciclos sin fallas de demanda efectiva, digamos. Pero al margen de eso, mi pregunta es esta. El modelo está pensado en términos reales, sin una economía monetaria, y cuando Harvey lo va a testear economías monetarias donde hay fallas de demanda efectiva. Por lo tanto, en la estimación de los parámetros se está metiendo información de economías que tienen fallas de demanda efectiva en un modelo que no las prevé. Y podría ser una hipótesis de la explicación de las diferencias que uno está percibiendo en el ciclo, los distintos impulsos a la demanda efectiva o contracción en cada uno de los países. A su vez, pues, obviamente, eso podría explicar los diferentes niveles de empleo. Digo, una locura, ¿no? Pero... Sí. Este es un problema que uno tiene en general con los modelos como con modelos neoricardianos o trapeanos. Y es, uno tiene un modelo que en principio no es un modelo monetario. Ahora, cuando uno hace esto, uno está diciendo, bueno, pero a pesar de que no tiene los elementos monetarios, yo creo que este modelo capta algo de la lógica del sistema. Ahora, yo no sé si al final el resultado debe ser la suma de los dos. Y la pregunta fuerte aquí es, oiga, nosotros deberíamos tener trabajos que nos digan qué tanto logró explicar esto, si es que lograba explicar en algún caso cómo funcionaba un país o no, para poder entonces avanzar en cuáles son los modelos que necesitamos. Obviamente uno querría tener modelos que incluyan la parte monetaria, pero la conjunción ya sería bastante complicada. Había una cosita, porque estaba pensando en una clasificación que en algún momento hizo Jean Harvey, entre cuando hace la comparación de lo que es por un lado Estados Unidos y Gran Bretaña, por otro lado Alemania y Japón. Como que Alemania y Japón son economías de productores, mientras que
Estados Unidos y Gran Bretaña tienen una tradición consumista mucho más fuerte. Esto también lo hacen algunos regulacionistas. David Gordon, por ejemplo, en Estados Unidos, hace la comparación después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se mete la curva de Gini y todo. Estados Unidos y Gran Bretaña, por un lado, y por otro lado, Alemania y Japón, hace la comparación entre la productividad de la mano de obra y el gasto militar. Entonces, yo creo que no son los cuadros documentales, es que Alemania y Japón es de donde el ciclo tarda mucho más tiempo en completarse, mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña parece tomar en cuenta. Por ejemplo, interrogante si lo tiene que ver. Sí. Hay tipo de tiempo. A ver, hay una cosa que ha hecho que yo sea receloso respecto a ese estilo de interpretación. Y es, mi característica aquí es que yo estoy parado en la periferia. Entonces, cuando uno va y mira las discusiones acerca de cuál es el tipo de capitalismo y dónde están, entonces uno se encuentra, en el mejor de los casos, unas discusiones muy sofisticadas acerca de las diferencias entre Estados Unidos, Reino Unido versus Alemania, Japón, y por otro lado Francia o Italia, y por otro lado los escandinavos. Entonces, cuando uno tiene una división así juiciosa, uno se encuentra con esas divisiones de a 2 o 3 países desarrollados. Sí. Y entonces uno dice, ¿y todos los demás dónde están? No, está muy bien, está perfecto. Lo que pasa es que esos 4 no son un poco de pavo, porque cuando uno hace un muestreo en relación a lo que es el tamaño de la población, no es una tontería poner en un lado Estados Unidos, Gran Bretaña y del otro lado Alemania. Por supuesto, los países subdesarrollados de alguna manera tienen que responder de los roces que se dan